en esta parte, ya habiendo descrito todos los factores que tienen que ver con las fuerzas de Starling, hay que hacer alguna correlación clínica que nos interesa. Ya sabemos que es más fácil hacer edema periférico que edema pulmonar, pero la fisiopatología que van a enfrentar ustedes siempre en todo seminario que les pongan a dar es por qué se forma un edema. Entonces, verdaderamente lo que está variando es la concentración de proteínas del intersticio en cuanto al pulmón comparativamente con la periferia y con el hecho de que el sistema pulmonar tiene una gran capacidad de tener un sistema linfático muy bien desarrollado, pero simplemente nosotros tenemos que ver, no importa dónde vamos a hablar, cuáles son las causas de edema periférico, lo cual que ya hemos hablado algunas, y causas de edema y pulmonar, y siempre son las mismas, porque el enfoque es más o menos lo mismo, es coger la ecuación de Starling y jugar con ella. Primero que todo, yo puedo simplemente afectar la presión capilar. ¿Cómo? Aumentándola. Como la presión capilar, nosotros vimos que se parece más a la venosa que la presión del lado arterial por la resistencia tan marcada que hay en la arteriola que no deja que se parezca a la presión capilar mucho a la presión de la arteria, sino más de la vena. Todo lo que trate de aumentar la presión venosa va a ser un motivo de que haya una tendencia a edema. Por ejemplo, una transfusión muy marcada, una transfusión de líquidos muy grande, transfusión no necesariamente de sangre, transfusión de sangre o el suministro de líquidos en grande cantidad hace que la presión capilar vaya aumentando y pueda producirse salida de líquido hacia la periferia. De hecho, la resucitación con líquidos, frecuentemente, cuando uno suministra bastantes líquidos, hay una tendencia neta a salir hacia afuera y con edema. La otra causa muy frecuentemente importante de aumento de la presión capilar es la posición del cuerpo, la posición de pies. Por efecto gravitacional, nosotros vamos a ir aumentando la presión en los miembros inferiores, como vamos a ver después, y siempre que nos paremos, la presión capilar en los pies tiene la presión que habría en el corazón, más descontar unos milímetros de mercurio por roce, que son muy poquitos, de aquí a la arteria pedia, y de ahí pues, aguantar todo el efecto gravitacional que implica esta columna del corazón hasta los pies, lo que aumenta la presión capilar de forma importante. Si nosotros no hacemos mecanismos de compensación como es bombear la sangre por contracción muscular y por el sistema nervioso linfático, pues simplemente una persona que esté de pie mucho tiempo sentado sin movilizar muy rápidamente las piernas, pues hace un edema. Eso es muy claro cuando uno está sentado 8 horas en el mismo sitio, sin moverse mucho, cuando está mucho tiempo de pie por alguna cuestión que tiene que dar oficio. Además de eso, pues también tenemos una causa muy importante. ¿Por qué voy a aumentar yo la presión capilar? Puedo aumentarla por una falla cardíaca. Una falla cardíaca del corazón izquierdo que lleva una falla cardíaca del corazón derecho y se devuelva. Esa presión retrogradamente se está manifestando en la periferia como un aumento de la presión capilar, porque si aumento la presión venosa, aumento en forma indirecta la presión de los capilares y hay una salida de líquido hacia afuera. Falla cardíaca que le puede deber a un problema del corazón izquierdo que repercuta sobre el derecho, que es una falla cardíaca ya congestiva global, o puede ser una falla cardíaca del corazón derecho que se debe a secundaria a un problema pulmonar, lo cual nosotros vamos a bautizar como cor pulmonar o corazón pulmonar. Una falla del derecho secundaria, una falla del izquierdo no está considerada como cor pulmonar, pero sí es una falla cardíaca del derecho. Eso como para ilustrar la importancia de lo que tenemos que ver ahí. Además de eso también tenemos que ver, yo puedo aumentar la presión capilar por una trombosis venosa. Un trombo que se ocluye una vena aumenta la dificultad para que la sangre por las venas retorne al corazón derecho y por lo tanto hay más dificultad para que la precarga retorne y da un edema localizado de ahí para abajo y dificulta la llegada de la sangre al corazón. Entonces esos son factores que influyen sobre eso.
los más comunes serían esto. Ahora, yo tengo también otra causa de edema, que es coger la presión oncótica de las proteínas del plasma y disminuirla, que es una fuerza de Starling que es dirigida hacia adentro. Recuerde que la concentración de proteína normal en el plasma es más o menos de unos 6 a 8 gramos por decilitro. Entonces, cuando hablamos de nephroproteinemia, hablamos de que por lo menos de esas proteínas totales, la albúmina es la mitad. La albúmina aproximadamente 4 gramos por decilitro. Y como nosotros, el poder disminuir las proteínas nos protegía contra la formación del edema, inicialmente la disminución de proteínas no me va a causar edema, porque es disminuir una concentración no solo en el plasma, pero se disminuye en el plasma. Mucha parte de las proteínas del intestino vienen del plasma, que no se mueven fácilmente por los microporos, pero que van pasando por los mecanismos que ya habíamos hablado, o por macroporos o por fusión de microvesículas. El hecho es que la gran mayoría de las proteínas del intestino vienen del plasma. Lo que pasa es que las concentraciones no son las mismas, aquí son mucho mayor que acá, pero la cantidad total acá es mayor que acá. Cantidad más no concentración. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo con esto? Que cuando esto disminuye también. Y cuando esto ya se agota y está muy disminuido, ahora sí, disminuir esta fuerza más me causa edema. Por lo tanto, para que uno pueda causar edema, la albúmina o las proteínas del plasma tienen que disminuir siquiera la mitad, siquiera estos a 2 gramos por decilitro. O sea que tiene que haber siquiera un 50% de disminución de eso para proteger contra el edema, y ya después de ahí ya no protege. Y ya eso ya empieza entonces a dar, uno simplemente a preguntarse, ¿por qué una disminución de proteína me puede llevar al edema cuando yo supero este factor de protección de disminuir a 4 a 2? Pues obviamente, el primer problema, tenemos nutrición, no comemos proteínas, por la causa que sea. O yo soy bulímico, tengo anorexia nerviosa y no me da ganas de comer por mantener la línea, por mantener una figura agradable supuestamente para la persona, entonces no hago una buena nutrición, o no tengo plata y no puedo comer buena cantidad de proteína, o sea, soy un desnutrido por causa de una mala dieta, o soy con buenos recursos económicos pero problemas psiquiátricos, hago bulimias o hago anorexia nerviosa si no hago una buena alimentación. Obviamente, si no hay fuente de alimento que lleven aminoácidos, no va a haber proteínas y yo voy a hacer un edema por déficit nutricional. Lo segundo es, yo me como bien, pero tengo una enfermedad de mala absorción intestinal. La mala absorción intestinal de proteínas, por ejemplo, una insuficiencia pancreática, un problema de una enteritis regional que lleve a que no se absorban bien los alimentos, entre ellos las proteínas y los aminoácidos, entonces nos llevará a que prácticamente todo lo que yo como sale sin ninguna buena absorción a nivel del tracto intestinal, entonces no se van a poder fabricar buenas proteínas para el plasma. Lo tercero es la fábrica que se enferme, la fábrica es el hígado. Entonces una hepatopatía como una cirrosis o con cualquier otra enfermedad en que dañe el hígado, estoy dañando el órgano donde se hace la mayoría de las proteínas del cuerpo. Entonces, si no hay una buena síntesis hepática, normalmente los cirróticos van a tener un edema. Serían los pacientes que tienen nefrosis o una enfermedad renal, pongámoslo por ahora así, en la cual yo hago una gran cantidad de excreción de proteínas en la orina. Es decir, por tener unos poros muy grandes por la orina, me fugan proteínas a la orina, entonces eso lo llamo proteinuria, proteínas en la orina, uria es orina, y con hipoproteinemia, quiere decir hipo baja, proteinemia es proteína en sangre. Estas 4 causas serían cuando están bien desarrolladas y la albúmina o las proteínas se han disminuido la mitad, se supera ya la capacidad de lo que habíamos hablado antes, de disminuir la presión oncótica de las proteínas del intestino para proteger contra el edema, y ya después sí se formará edema como tal. Entonces es otra de las causas que nosotros tenemos que ver.
Lo tercero, como causa de edema, y eso es en términos generales para edema pulmonar o edema periférico, es lo mismo, es simplemente jugar con esto otro, es el sistema linfático. Cuando el sistema linfático está funcionando mal, funcionamiento defectuoso, por ejemplo, porque lo dañé, porque le dio una infección y atacó el sistema linfático, no hay buena capacidad de retornar los líquidos que salen del intestino. Por ejemplo, las causas más comunes de eso serían una irradiación o quimioterapia para el cáncer que dañe específicamente los linfáticos para evitar uno con ello poder recuperar bien los líquidos y uno tratar el cáncer con la radioterapia. Eso daña linfáticos frecuentemente, o los cirujanos o el especialista hace un vaciamiento de los ganglios linfáticos para evitar evitar la metástasis, y con eso se va llevando una capacidad de funcionamiento de linfáticos. O hay infecciones que dificultan el retorno de la linfa por los vasos usuales y eso da una obstrucción linfática que también puede dar una causa de edema. Una causa más rara es que, por ejemplo, cuando uno tiene neumotoras, como vamos a ver después, y este pulmón se aplastó porque entró aire acá, cuando uno aplica una sonda acá con una succión, una bomba de succión, para sacar el aire acá, si saca muy rápido el aire, este tejido se expande muy rápido, y al expandirse muy rápido, el líquido que estaba ahí queda en un espacio muy grande inicialmente. Entonces la presión del líquido intersticial disminuye, y la presión del líquido intersticial disminuida es una fuerza hacia adentro disminuida, lo que favorecería una formación del edema, que es lo que llama un edema por reexpansión muy rápida de un neumotórax, por ejemplo. La otra alternativa es, que nosotros vamos a ver después, tiene que ver con la inflamación, porque va a alterar el KF, que es la permeabilidad de los capilares por el área de los capilares. En este caso, el KF, como vamos a ver por la inflamación tiene varios efectos, pero entre ellos lo que vamos a ver es que la presión capilar aumenta por vasodilatación de las arteriolas. Vasodilatación. Además de eso, la presión del líquido intersticial disminuye porque ese enramado que teníamos acá para verlo del intestino, este colágeno está sostenido por fibroblastos acá que hacen con beta-1 integrinas enlaces con este colágeno para mantenerlo firme. Cuando hay inflamación se rompe esos enlaces con el colágeno y el problema entonces es que esto se abre, y al abrirse otra vez lo mismo, un espacio más grande, la misma cantidad de líquido y la presión del líquido intersticial disminuye. Eso ocurre en la inflamación inicial. Además que la formación de poros en el lado venular, poros en las vénulas, aumenta. Entonces, o sea, la permeabilidad está aumentando y se van a escapar más proteínas. Entonces, eso es un factor importante de eso, y obviamente si escapan proteínas, la presión oncótica del plasma disminuye. Esos son toda una serie de factores que me están afectando a mí, mi capacidad de defenderme ante una formación de un futuro edema que es inevitable. Entonces, la inflamación siempre se acompaña de un tipo de edema. Y el edema se ha catalogado en dos. El edema que saca muchas proteínas en concentración al intestino, que es lo que se llama exudado, generalmente con una concentración mayor de 3 gramos por decilitro de proteínas, y el que tiene transudado, que generalmente tiene menos de 3 gramos por decilitro,
en la cual no hay tanta pérdida de proteínas al intestino. Este no deja edema, lo que llaman un edema indurado, no deja edema, no fovea, no fovea, que es el hoyuelito que hace cuando uno le hunde la piel al paciente así. Como esto ha salido tanta proteína, esto forma un gel de proteína acá, que cuando uno mueve el agua no se puede desplazar, entonces no se desplaza, entonces no deja el hoyuelito. Cuando salen menos proteínas, como el 95% del agua en el intestino estaba quieta, pero al haber la formación del edema, aumenta el agua libre y esto no tiene tanta concentración de proteínas, uno hunde acá, sale desplazada el agua para lado y lado, deja el hoyuelito y cuando uno suelta el dedo se devuelve otra vez y es lo que llamamos fovea. Generalmente los edemas que son de inflamación, los edemas que son de cáncer, de tumores, los edemas que son debido, por ejemplo, a obstrucción linfática, son edemas de exudado, indurados, no dejan fovea, y los trasudados son generalmente para las fallas cardíacas, para aquellos donde hay una alteración en la presión capilar. En esos tipos de edema es donde se deja la fovea, pero la fovea hay que saberla, entonces buscar en aquel tipo de edema. Por ejemplo, una inflamación, un golpe, por ejemplo, en la cabeza, lo que llamamos a veces un chichón o algo así, eso no deja ninguna fovea, porque es un edema indurado por la salida marcada de lípidos de proteínas que es un exudado. En cambio, una falla cardíaca sí, un síndrome nefrótico sí, son edemas que dejan fovea. Además, el edema hay que saberlo buscar, porque el edema, cuando uno está de pie, pues obviamente el edema va para los pies, pero una persona que esté encamada 15 días no le vas a buscar el edema aquí en los tobillos, sino que se le va a ir para zonas donde estén más en contacto con la gravedad, que en este caso es la zona sacra. Para gente encamado frecuentemente el edema lo encontramos en la espalda y en la zona sacra, a nivel de los glúteos, ahí va a encontrar uno marcada acumulación de líquido. Entonces, eso es como una guía general para todos los tipos de edema, ¿no? Tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico, o sea que en eso no hay ningún problema de preocuparse. Y ya lo que tenemos que ver es una buena descripción del sistema linfático como un sistema protector y el segundo sistema cardiovascular para ir completando esta parte del sistema de la microcirculación que es bastante extenso, muy amable.